2 de la mañana y luego hay una norma que le permite funcionar hasta las 6 de la mañana. Mejor, ¿no es cierto? Es mejor para él. Entonces no va a invocar que se haya revocado su derecho, ¿no? Porque en verdad se le está favoreciendo. Entonces se tiene que seguir el procedimiento de revocación solamente cuando, claro, las cosas se modifiquen en perjuicio de la persona, ¿no es cierto? No estén en ley, ¿no? ¿Y qué se deberá hacer en ese caso? O mejor dicho, ¿quién deberá dar la revocación? La más alta autoridad, dice la norma, de la entidad competente y con previa oportunidad a los afectados para presentar sus alegatos, ¿no? Hay un derecho de defensa que se tiene que ejercer también. Además, ve la posibilidad de el artículo 205 de indemnizar por revocación. Hay un precedente de nosotros que sería interesante que lo revisen sobre la revocación de actos administrativos, ¿no? Que establece todo esto. Además explica los tipos de revocaciones que hay, ¿no? Que son parciales, son totales, y otra serie de clasificaciones, ¿no? Para ver los actos administrativos, la revocación. Entonces, primero lo que se tiene que analizar cuando ha habido un cambio, mejor dicho, una restricción horaria, es si han existido cambios en las condiciones de la licencia, ¿no? Porque si no hubieran existido un cambio, no nos encontraríamos frente a un supuesto de revocación. Hay un comisionado que siempre nos dice eso, ¿no? Que es el que tiene siempre un voto singular. Y él dice, ¿qué pasa cuando, qué mal que las personas vengan a cuestionar las restricciones horarias cuando ellos han entrado al mercado sabiendo cómo son las reglas del juego, ¿no? Y aún así a veces vienen denunciantes y cuestionan. Y dicen, no me parece el horario de funcionamiento, sabiendo previamente que, ¿no? Entrando al mercado con esas condiciones. Y este miembro siempre vota en contra. Pero ¿qué pasa? Pues como les explicaba, ya un poco para unir todos los temas, las barreras no solamente pueden ser ilegales, ¿no es cierto? Si fuera que esta persona entró al mercado antes de la restricción horaria, esta persona puede invocar que se han recortado sus derechos y por eso decir que es ilegal porque no se ha seguido la revocación, ¿no es cierto? Pero si la persona entrara al mercado de manera posterior a la restricción horaria, también puede cuestionar la restricción, pero ya no por un tema de legalidad, sino por razonabilidad, ¿cierto? Como les explicaba, las barreras pueden ser irracionales. No sé, si, por ejemplo, esta restricción horaria no es proporcional, ¿no? Porque no evalúa costos y beneficios, también se puede denunciar como barrera burocrática. Pero cuando nosotros analizamos, lo primero que hacemos es, ¿no? Ponernos, para entender la situación, si es que ha existido un cambio en las condiciones de la licencia o no, para ver por dónde vamos a analizar. Luego, si hubiera existido un cambio, se debe requerir a la municipalidad para que acredite el cumplimiento del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Se le pide, por ejemplo, se dice municipalidad, hay una norma con rango de ley que te faculte a establecer esta restricción horaria, sí o no, ¿no? Y de lo contrario, ver si se ha seguido o no el procedimiento de revocación, ¿no es cierto? Y si se ha otorgado una indemnización. Y bueno, en razonabilidad, que es el supuesto en que no ha habido cambio en las condiciones, sino que uno entró al mercado sabiendo del horario, ¿no? En ese caso se puede ver la razonabilidad. Si hay un interés público, que puede ser en este caso si se afecta o no la tranquilidad de los vecinos, la seguridad de los clientes, ¿no? Y transeúntes. Ese sería el interés público de la medida, ¿no? Por lo general siempre hay un interés público, ¿no? Cuando se hacen restricciones horarias, porque se vela por la tranquilidad, por la seguridad, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿No? Ha dicho que el interés público que justifica la restricción horaria únicamente es la tranquilidad y el estado de salud de los vecinos. No ha dicho lo mismo con la seguridad, en realidad. El Tribunal Constitucional ha dicho que no es una medida idónea, ¿no?, para la seguridad. Ahí dice, ¿ves? De otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que no constituye una medida idónea para preservar la seguridad, ¿no?, refiriéndose a las restricciones horarias, sino solamente para la tranquilidad. Bueno, para ver la proporcionalidad que analiza la Comisión, si la medida es adecuada, si el horario que pone es correcto, si al establecer ese horario ha evaluado los costos que se generan para los empresarios, ¿no es cierto? Y si hay opciones menos gravosas, porque por ejemplo acá dice que podría haber en todo caso mayor fiscalización por parte de los agentes de seguridad. De repente eso es menos costoso para los empresarios que recortarles el horario de funcionamiento, ¿no es cierto? Pero claro, también es costoso para la municipalidad, por poner seguridad en todos lados es costoso.
pero en todo caso lo que podrían hacer es sancionar a los locales que producen los ruidos molestos, ¿no? Porque el hecho de poner medidas a nivel ordenanza de manera generalizada es como que van a haber personas que no ocasionan ningún daño, no molestan a nadie, y sin embargo igual tienen que pagar por los que sí hacen daño, o sea, por los que sí molestan a los ciudadanos, a la tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco lo que ha dicho la comisión también, que cuando la medida es generalizada, no está, la municipalidad no está analizando el impacto y no está analizando el beneficio de la medida, ¿no es cierto? Porque ello implicaría que solamente se sancione a quienes hacen daño. Porque si tú estás ubicado en una zona comercial y no molestas a nadie, entonces, ¿por qué te van a poner una restricción horaria? ¿Cuál es el sentido, no es cierto? Y acá tenemos los casos. Y este es el caso de Gótica, de una discoteca de Miraflores, que es de las más conocidas, que denunció ante nosotros, y la comisión declaró que no se había seguido el procedimiento de revocación al modificar el horario de esta discoteca y que, por tanto, la barrera era ilegal. Y asimismo también, excepcionalmente, se pronunció sobre la irracionalidad de la medida, ¿no es cierto? Porque dijo que había sido impuesta de manera generalizada y no se había dado cuenta que esa discoteca está ubicada en Larcomar, y Larcomar es una zona donde hay mucha actividad económica, mucha vida nocturna, digamos, ¿no? Entonces, en verdad, no estaban afectando a nadie. Y no se analizó eso. Ahora tenemos licencias de funcionamiento como otra barrera. Ustedes saben que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ¿no es cierto?, se publicó en el año 2007 y desde ahí se han introducido modificaciones importantes, ¿cierto? Por ejemplo, se delimita qué puede analizar las municipalidades en lo que son licencias de funcionamiento al momento de evaluar el otorgamiento. Debe analizar únicamente si hay zonificación conforme, compatibilidad de uso conforme, que se cumplan con las condiciones de defensa civil, ¿no? Y dice además que cualquier otro aspecto será materia de fiscalización posterior, es decir, que no se puede evaluar nada más como condición, como requisito para otorgar la licencia, ¿no es cierto? Además que la evaluación del trámite del procedimiento de licencia se le debe aplicar el silencio administrativo positivo en un plazo máximo de 15 días hábiles. Y además, este aspecto es muy importante, que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, ¿no? Esto ya estaba recogido en la norma anterior, en realidad, pero la 28976, la ley marco, lo vuelve a recalcar. Acá dice que se puede exigir, ¿no? Sabemos que puede exigir una municipalidad. Y que no puede pedir. Acá explicamos qué es la zonificación, instrumento técnico normativo en el que se determina el uso o actividad del uso del suelo en un distrito, ¿no es cierto? Y la idea, como ustedes saben mejor que yo, ese tema es ver si la zonificación establecida permite el uso, ¿no? Aquí está el tema de defensa civil, ¿no? Que la ley establece claramente a quién le corresponde hacer la inspección de acuerdo al metraje del local, ¿no es cierto? Entonces, las municipalidades, ya esos otros tres puntos importantes, ¿no? Las municipalidades pueden otorgar licencias que incluyan más de un giro, siempre que sean afines o complementarios entre sí, ¿no? Lo cual eso debe estar definido en la ordenanza. Eso también lo introduce la ley marco. Luego, que podrán autorizar la instalación de toldos y anuncios, ¿no? O la utilización de la vía pública conjuntamente con la expedición de la licencia de funcionamiento, ¿no? Otro aspecto importante. Y finalmente, que podrán otorgar una sola licencia a los mercados de abastos y galerías comerciales de forma corporativa, pero contando con un certificado de defensa civil de detalle. Todos esos son aspectos que introduce la ley. Y este último, que es uno muy importante, que es que la vigencia es indeterminada. Que solo, por ejemplo, cuando hay un cambio de zonificación, se podrá oponer, ¿no?, este cambio de zonificación una vez pasados los 5 años de producir el cambio. En temas de anuncios, ya hemos explicado, ¿no?, que la competencia de la municipalidad se limita a solamente velar por el tema del espacio físico y por la organización del espacio físico y uso del suelo, ¿no? ¿Y qué cosa no puede evaluar?
Las municipalidades, dice, no están facultadas para evaluar el contenido del anuncio publicitario, ¿no? El control previo de la publicidad está prohibido. Bueno, a ver, para determinar la legalidad de los procedimientos en general, ¿no? El procedimiento de autorización debe estar comprendido en el TUPA, ¿no? Eso sí lo sabemos, por la Ley de Procedimiento Administrativo. Y el TUPA de la municipalidad, a su vez, debe cumplir con ciertas formalidades. Primero, que sea aprobado mediante ordenanza municipal y que esta ordenanza municipal sea debidamente publicada. Y además que debe estar de acuerdo con la municipalidad provincial. Y acá tampoco está el tema de la ratificación, ¿no? Ustedes sabrán que las municipalidades distritales, para crear tasas y cobros, tienen que, además de crearse por ordenanza, tienen que someterse a la ratificación de la municipalidad provincial, y a su vez la municipalidad provincial debe publicar esa ratificación. Si todo eso no concurre, ¿no? Entonces el procedimiento que se exija no va a ser legal. Aquí está. A ver, aquí tenemos, bueno, esto ya se los había mencionado, ¿no es cierto?, que la Comisión ha dicho que no es competente para conocer sobre actuaciones municipales en donde se cuestione la correcta o incorrecta aplicación de las sanciones, ¿no? Es un poco, se analiza en cada caso concreto, ¿no? O sea, es absoluto que la Comisión no ve sanciones, pero lo que se puede analizar es si a través de las sanciones se impone una barrera burocrática, ¿no? Es un poco más complejo. Pero es simplemente una forma de materialización, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si a uno le piden renovar su licencia de funcionamiento, y eso es ilegal, pero a veces la única prueba que tenemos de esa exigencia es que se le sancione. Entonces, claro, pueden acudir a nosotros y decir, la barrera está en esa sanción, pero no es que la sanción sea la barrera, ¿no?, sino lo que oculta, y lo que oculta es una exigencia de renovar la licencia de funcionamiento, y eso es ilegal. Entonces, se analiza en cada caso. Pero venir a cuestionar la determinación de la sanción o la infracción o si me analizaron bien, no, porque nosotros no revisamos la potestad sancionadora que tiene la Comisión respeta y no tiene ningún tipo de injerencia para ver, ¿no?, si se ha ejercido bien la potestad sancionadora, fiscalizadora de los funcionarios. A ver los casos tributarios rápidamente. En los cobros de derechos de tramitación tiene que ser creados por la norma de máxima autoridad, en el caso de las municipalidades por ordenanza. Sí dije también que deben ser ratificados por la municipalidad provincial y deben estar consignados en el TUPA. Y esto es muy, muy, muy importante. El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Cómo se debe determinar un cobro, ¿no?, una tasa, en función del costo que genera su ejecución, ¿no es cierto? En su caso, por el costo real de producción de documentos, dice, que expide la municipalidad, ¿no? Asimismo, debe existir equivalencia, y esta es la manera de resumen, entre el monto del derecho que se exige y los costos de procedimiento. Si no es así, es ilegal. Entonces nosotros ahora tenemos un montón de investigaciones de oficio, ¿no?, a todos los ministerios. Por ejemplo, todo lo que además cobran que es mayor a la UIT, empezamos a requerir, investigar, trabajamos con los grupos de estudios económicos para ver si es que realmente los cobros que se están imponiendo responden al costo del servicio. Y así estamos iniciando muchos procedimientos contra muchas entidades, ¿no? En caso se supere la UIT, ustedes sabrán, se pueden acoger un régimen de excepción, ¿no?, que es ante PCM. Tendría que ser un decreto supremo. Es una cosa muy excepcional. En realidad casi creo que nadie la tiene. Pero, para que vean lo difícil que es y que en principio ningún procedimiento, ninguna tasa puede ser mayor a la UIT. Además, no se puede cobrar por procedimientos iniciados de oficio, ¿no es cierto? Si uno va a verificar algo, por ejemplo en defensa civil, a inspeccionar que se cumpla con las condiciones de seguridad, y eso se hace de oficio, no se tiene por qué cobrar, ¿cierto? Porque esa es una labor de fiscalización por la cual no se puede exigir ningún pago. Tampoco se puede cobrar por procedimientos que se hayan ejercido, en los que se haya ejercido el derecho de petición, ¿no? Si te hacen una consulta, no, la respuesta o recibir la consulta, uno no puede cobrar por eso. Y tampoco se puede cobrar por procedimientos que se haya denunciado ante la entidad por infracciones del propio funcionario, ¿no es cierto? Eso ya sería el colmo, creo, que se cobre por eso. Ya, arbitrios, rápidamente. ¿Cuál es la idea, no? Los arbitrios son tasas, ¿no? Entonces, al igual que las tasas, deben ser cobradas en función al costo del servicio.
¿no? Y el INDECOPI tiene facultades para analizar esto. En la legalidad de fondo, cuando vemos arbitrios, lo que vemos es si la municipalidad es competente para crear la tasa, ¿no? Y luego si la municipalidad ha cumplido con el procedimiento adecuado para crear la tasa, en este caso el arbitrio. Entonces, cuando vemos estos aspectos de que se ha cumplido, que se ha cumplido con el procedimiento adecuado, lo que vamos a ver es si se ha hecho por ordenanza municipal, es decir, por el instrumento legal idóneo. Segundo, si ha sido debidamente publicado al día 31 del mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior. Si lo que se cobra por arbitrios ha sido ratificado por la Municipalidad Provincial y esta ratificación ha sido publicada. Y finalmente, esto es muy importante, la consignación de los costos efectivos. ¿Qué quiere decir? Que la ordenanza que establece los arbitrios debe consignar tanto el monto de las tasas que corresponde por arbitrios, la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio en función al número de contribuyentes y la explicación de los criterios que justifiquen incrementos. O sea, la comisión no se va a poner a revisar si de repente si está bien o mal, cómo lo ha repartido, ¿no? O qué ha tomado en cuenta para un incremento, pero sí el aspecto formal, es decir, que por lo menos lo consignen. O sea, no podría haber un incremento de un año a otro sin que en la ordenanza no esté ni siquiera señalado cuáles son los criterios que justifican esos incrementos por arbitrios año por año, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que, para calcular de manera correcta la cuantía de los arbitrios, se debe responder el costo total de los servicios, ¿no? Y debe haber sido creada además en base a criterios razonables que permitan determinar el disfrute real o potencial del contribuyente. A ver, por ejemplo, y cuando nos referimos a este último punto que dice criterios razonables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de servicio de limpieza pública en barrio de calles, un criterio razonable es cobrar arbitrios en función a los metros lineales del predio, ¿no es cierto? Pero no a los metros cuadrados de superficie. O sea, si es barrio de calles, no interesa que el predio sea construido hacia arriba, ¿no es cierto? No interesa la superficie, interesa el frontis, ¿no? Entonces, eso es un elemento razonable. El otro no sería razonable. Para recojo de residuos sólidos importa el tamaño y el uso del predio. Para mantenimiento de parques y jardines interesa pues la ubicación del predio. Pues, lógicamente, quien viva más cerca a parques y jardines va a tener un mayor beneficio, ¿no es cierto? En lo que es seguridad ciudadana también importa la ubicación, ¿no? Porque se puede intensificar la falta de seguridad en determinadas zonas. Y el uso también es importante. También tenemos el criterio de solidaridad, ¿no? Que también hemos tenido un caso este año por este tema, en el que es utilizado como excepción, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que la regla general es que los criterios se relacionen con el costo incurrido por la municipalidad. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que excepcionalmente se puede aplicar el criterio de solidaridad para determinar arbitrios, ¿no? Detallando lo siguiente, ¿no? Está señalado ahí. Detallar las razones socioeconómicas que justifican la utilización de este principio de solidaridad como criterio de distribución de los arbitrios en la localidad, ¿cierto? Demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo no se considere el factor de solidaridad. Perdón, donde no se considere el factor de solidaridad, que estas otras opciones no logran el mismo resultado para la mayoría. Además, se tienen que detallar los porcentajes de los costos trasladados a los contribuyentes y el asumido por la municipalidad. Y el último, que es más importante, demostrar que el monto que está subvencionando ha sido cubierto mayoritariamente por los recursos de la municipalidad con el límite de no afectar el equilibrio presupuestal. Si todo esto concurre, uno se puede acoger excepcionalmente al principio de solidaridad, ¿no es cierto? Porque, como les decía, la regla general es que se determinen los arbitrios en función a lo que cuesta. Pero esta posibilidad también existe si se concurren con estos 4 puntos que ha señalado el Tribunal Constitucional. Ya, y finalmente, para cerrar, el cobro en playas. El artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal nos faculta a la Comisión, ¿no?, a velar por el cumplimiento de ese artículo. ¿Qué dice ese artículo? Que no se pueden establecer tasas o contribuciones que graven la entrada o salida de las personas, de los bienes y mercaderías en el territorio nacional. Entonces, para hacerlo más corto, simplemente lo que es, ¿qué implica esto? Que cuando lo que se cobra, ¿no?, en playas debe ser para un servicio, para satisfacer un servicio. ¿Cuál es el servicio que se presta? El estacionamiento vehicular.
Entonces, no se pueden hacer cobros como condición para ingresar, ¿no es cierto? Ni tarifas planas. Tampoco se pueden cobrar tarifas planas. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, si uno está estacionado una cantidad de tiempo, lo que debe hacer es cobrar por la utilización de ese espacio público, ¿no? No puede cobrar solamente por el simple hecho de entrar. Si uno cobrara 10 soles como tarifa plana, no estaría cobrando por el tiempo que efectivamente se prestó el servicio, ¿no? Por eso es que la única manera de cobrar en función al costo de servicio es cobrar a la salida y dar un ticket, ¿no? Como cualquier estacionamiento, entregas un ticket y ves a la salida la hora que has estado y te cobro por la cantidad de tiempo que has estado. Pero si te cobro la entrada, lo que entiende la comisión es que te está cobrando no por un servicio, sino por haber ingresado a la playa. Y eso está prohibido. No se te puede cobrar a nadie ni por ingresar por utilizar el territorio nacional. Eso es totalmente ilegal. Y la comisión supervisa esto. Entonces, no se puede cobrar tampoco por montos distintos a los autorizados, y mucho menos si no hay una ordenanza, ¿no?, que lo faculte. Bueno, y en el caso de las sanciones, quería recordarles finalmente que además de las competencias que ya les he comentado que tenemos, también podemos sancionar, ¿no?, porque el artículo 26 bis del decreto ley 25868 dice que la comisión podrá imponer sanciones al funcionario que imponga la barrera burocrática que ya ha sido declarada ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien viene y denuncia, ¿no?, y se le saca un pronunciamiento a su favor declarando que algo es barrera burocrática y disponiendo la inaplicación de la barrera, si el funcionario u otro funcionario por ejemplo, de la municipalidad impone la misma barrera desconociendo lo que ha mandado el Indecopi, la comisión tendrá facultades para sancionar hasta con 5 UITs al funcionario que impone la barrera burocrática declarada ilegal. No es mucho, ¿no?, pero por lo general el simple hecho de que ya pueda sancionar y que además sea del bolsillo del funcionario, por lo general sí funciona, ¿no? Y no llegamos al extremo de la sanción, pero por lo general cuando ya viene el denunciante y nos dice, mira, hay el funcionario tal con nombre y apellido, me siguen poniendo la barrera, por lo general se manda una comunicación con copia al alcalde y ya lo más rápido posible el funcionario acata el mandato de Indecopi, ¿no? Pero tenemos esta facultad, ¿no? Ese es el artículo, que nos faculta, ¿no? Y ese es el procedimiento. Igual siempre tienen la posibilidad de hacer descargos. O sea, no es que porque alguien venga y nos diga el funcionario XX impone la barrera, ya inmediatamente se inicia un sancionador. Como les decía, hay una serie de comunicaciones primero, decirle al funcionario, darle la posibilidad de que acate, ¿no? Y si acata, ya no tiene por qué sancionársele. Y bueno, eso creo que ya lo dije, ¿no? Sí, esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Brendan. Ya saben, guerra avisada no mata gente. 3 UITs duele, son 15.000 y un poco más, ¿no? Y el cobro por ingreso a la playa no solo es a las playas, también debe ser a los ríos, lagunas, los que están por acá. Es por el uso del territorio, no se debe cobrar, ¿ok? Entonces, cuidadito con Indecopi. Bueno, les cuento que PCM también tenemos, en el artículo 48 de la 27444, la competencia para supervisar el cumplimiento de las normas. ¿Ok? Entonces también fiscalizamos, si bien no tenemos capacidad de sanción, pero somos hermanitos con Indecopi. Todo lo que detectemos, Indecopi lo sabrá. Bueno, para despertarlos, porque los vemos un poquito cansados y dormidos, vamos a adelantar el coffee break, unos 15 minutos nada más, y se vienen bien despiertos para continuar con la metodología de simplificación. ¿Ok? ¿Podemos salir, por favor, a tomar un café? Y 15 minutos, o sea, 11:05 exactamente. Y ahí en la sesión, en el receso pueden aprovechar en consultar a los tutores que ya...